clase de trastornos del ánimo, que es el somatomorfo y conversivo, que pues está a cargo del equipo 10. La que sigue, por favor. Y bueno, los objetivos de esta clase van a ser conocer la clasificación de los trastornos somatomorfos, así como conocer la definición y características generales de estos trastornos, su diagnóstico y tratamiento, y entender el trastorno conversivo. La que sigue, por favor. Y bien, el contenido va a ser la introducción de los trastornos somatomorfos, ya como tal, estos trastornos con su etiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento, y posteriormente pues veremos el trastorno conversivo. De igual manera, definición y epidemiología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento y pronóstico. La que sigue, por favor. Bien, a manera de introducción, hay que saber que los trastornos psiquiátricos que se clasifican o se encuadran dentro del enfoque diagnóstico como trastornos somatomorfos, pues van a constituir una parte importante de los casos registrados en los primeros niveles de atención médica, aunque pues estos van a representar también una dificultad diagnóstica debido a las similitudes entre sus características clínicas. La terminología que se utiliza para denominar al que anteriormente o primitivamente se llamaba como trastorno de somatización y los criterios que eran necesarios para su diagnóstico, pues van a ser distintos según la taxonomía que se utilice. Por ejemplo, el DSM-5, bueno, el DSM en sus versiones o el CIE. E incluso también dentro de la misma clasificación, la denominación y la definición, pues estas han ido cambiando con las sucesivas versiones de estos manuales. De hecho, pues la 10ª edición del CIE, que es el CIE 10 y también el DSM-4, coincidieron pues en denominar trastornos somatomorfos a un grupo nosológico, y ambas clasificaciones pues sugirieron considerarlo como la presencia de síntomas físicos sin una explicación médica clara como un elemento diagnóstico clave. Sin embargo, pues en la versión vigente del DSM, que es el 5, ya no se van a emplear estos términos clásicos como la somatización o hipocondria, ya que se ha considerado que este uso se ha desnaturalizado en su significado. Además, también ha cambiado la denominación de la categoría pues en todo su conjunto, y ha pasado de llamarse trastornos somatomorfos a pues adoptar un nombre un poco más complejo, que pues se menciona que también puede ser un poco más neutro, y es el trastorno de síntomas somáticos y trastornos relacionados. Y aquí es importante también mencionar que se ha eliminado el requerimiento diagnóstico, que era el anterior, que pues es la ausencia de causa orgánica objetiva. La que sigue, por favor. Bien, por parte de la definición, los trastornos somatomorfos van a ser un grupo de trastornos que tienen en común el presentarse como síntomas físicos que nos sugieren una enfermedad médica sin que las pruebas complementarias, los hallazgos en la exploración y los mecanismos fisiopatológicos apoyen la presencia de esta enfermedad física. También es importante recalcar que nunca se trata de una simulación ni son síntomas producidos voluntariamente. Es decir, el paciente se va a quejar de problemas físicos, pero sin reconocer habitualmente que la alteración es a nivel psiquiátrica, no orgánica. La mayoría de estos trastornos, y especialmente el trastorno de somatización y el de conversión, corresponden a lo que se denominaba antes como a la histeria, que es un término ausente en las clasificaciones actuales, como lo comentó Fer en la introducción. Ahora, los 7 trastornos considerados bajo la categoría de síntomas somáticos y trastornos relacionados, según el DSM-5, son el trastorno de síntomas somáticos, el trastorno de ansiedad por enfermedad, el trastorno de conversión, que es del que vamos a especificar un poco más en la exposición, los factores psicológicos que afecten a otras condiciones médicas, el trastorno facticio, otros trastornos de síntomas somáticos y el trastorno relacionado no especificado. ¿La que sigue, por favor? Bien, dentro de los trastornos somatomorfos, pues se asume que los síntomas físicos van a surgir como una respuesta a algunas situaciones emocionales, y esto va a ser un proceso denominado somatización, que pues es el mecanismo por el que la tensión emocional se va a transformar, experimentándose y comunicándose como síntomas somáticos. La perspectiva psicodinámica pues sugiere que esta somatización
Es el resultado de un conflicto inconsciente en el que los impulsos o afectos intolerables se van a expresar a través de estos síntomas o quejas físicas que resultan pues soportables. Además, el planteamiento etiológico actual pues nos dice que el trastorno de síntoma somático es multifactorial. Y ciertamente pues existe una agregación familiar y además pues va a estar influido también por experiencias evolutivas tempranas, como pues experiencia de algún abuso, enfermedades infantiles graves, tensión emocional significativa, entre otras cosas. Y también puede ser por algunos rasgos de la personalidad, como la aleximia, que pues esta es la incapacidad relativa para identificar y expresar los estados emocionales. La que sigue, por favor. Y pues bueno, las personas que sufren estos trastornos suelen tener tres características, digamos, principales. La primera es una sensibilidad alta a las sensaciones somáticas y al dolor. La segunda es que tienen una tendencia a la cognición catastrófica, es decir, van a tener un pensamiento irracional de que algo es peor de lo que pues realmente es. Y esto sobre todo en cuanto a los temas relativos a la propia salud. Y la tercera característica es que van a tener una limitación funcional excesiva en relación con los síntomas que presentan. Además, algunas investigaciones neurobiológicas pues han evidenciado que estos pacientes tienen niveles bajos de triptófano y de otros aminoácidos serotoninérgicos. Esto incluso cuando no están presentes los síntomas depresivos, por lo que pues estos aminoácidos serotoninérgicos podrían estar relacionados de alguna manera en cuanto a los síntomas físicos que no pueden ser explicados. La que sigue, por favor. Bien, ahora, por parte de las características clínicas generales, nos menciona que los pacientes con trastornos somatomorfos van a presentar síntomas físicos prominentes o la preocupación por aspectos relacionados con la enfermedad, lo cual les va a generar una inquietud, malestar intenso, una respuesta emocional o conductual excesiva y desproporcionada a la situación clínica presentada, es decir, en pocas palabras, digamos, exagerada. En muchos casos no se detectan causas orgánicas que expliquen la situación clínica y por lo general se pueden intuir factores psicológicos subyacentes aunque el paciente no lo refiera. Los trastornos somatomorfos suelen debutar en edades tempranas y tienen un curso crónico. Sin embargo, los pacientes somatizadores tienden a evitar principalmente a los psiquiatras y a los psicólogos cuando son jóvenes, y no es raro que la primera demanda de asistencia hacia un doctor se realice muchos años después del inicio del proceso de somatización. La que sigue, por favor. Bien, en cuanto al diagnóstico, las pruebas para llegar a él, pues deben ser las estrictamente necesarias para tener, digamos, un nivel razonable de certeza clínica. Esto sabiendo que, pues, la realización de pruebas excesivas va a estar contraindicada. Entonces, pues la batería diagnóstica pues debe comprender una historia clínica cuidadosa, también la valoración física y pruebas analíticas como hemograma, química básica y pruebas de función tiroidea, así como exámenes de orina. También se debe realizar historia de consumo de sustancias psicotropas, también la evaluación de la personalidad, evaluación del estado mental y de las circunstancias psicosociales. También se menciona que en algunas ocasiones es necesario realizar también exploraciones de neuroimagen, pero pues siempre hay que considerar que pueden tener algunos efectos adversos y también se deben considerar las interacciones con los fármacos. Y pues les repito, en cuestión general, deben evitarse también estos procedimientos invasivos y también excesivos. Y bueno, es importante también tomar en cuenta que el diagnóstico de este trastorno somatomorfo se debe realizar únicamente después de que se haya descartado de forma exhaustiva pues una condición médica general o algún otro proceso psiquiátrico que pueda ser el responsable de estos síntomas. La que sigue, por favor. Bueno, entonces en el diagnóstico vamos a hablarles un poquito acerca de, digamos, las generalidades de cada uno de los diversos trastornos, comenzando con el trastorno de síntomas somáticos.
Aquí este cursa con múltiples quejas sobre diversos síntomas físicos, empezando principalmente antes de los 30 años y es casi exclusivo de las mujeres. Se caracteriza porque hay uno o más síntomas somáticos que causan malestar o interferencia significativa al momento de realizar sus actividades cotidianas y se va a acompañar de pensamientos, sentimientos o conductas exageradas en relación con los síntomas o asociados a su preocupación por la salud. Es causa de múltiples asistencias médicas y exploraciones complementarias y llega justamente a deteriorar tanto funcionamiento social como laboral en estas pacientes. Para asentar este diagnóstico se exige que en la historia estén presentes por lo menos a lo largo del tiempo estas características. Primero, que haya la presencia de 4 síntomas del dolor con localizaciones distintas, que haya la presencia de 2 síntomas gastrointestinales como diarrea, vómitos, dispepsia, pirosis o náusea, un síntoma sexual, ya sea la indiferencia sexual, la disfunción eréctil, menstruaciones irregulares o la dismenorrea, y un síntoma pseudoneurológico, como es la cefalea, la dificultad para deglutir, la alteración de la sensibilidad, la inestabilidad, los mareos, la pérdida de la visión o incluso la sordera. Del lado derecho tenemos un cuadrito que resume estos criterios diagnósticos de este trastorno de síntomas somáticos y de acuerdo a lo que presente también se puede dividir de acuerdo a su nivel de gravedad en leve, moderado y grave. La que sigue, por favor. Bien, ahora tenemos al trastorno de ansiedad por enfermedad, que es la denominación que va a sustituir a la hipocondria. Este se va a caracterizar por la sospecha y también la preocupación excesiva por tener o por adquirir alguna enfermedad grave, y esto a pesar de la ausencia de síntomas. Esta preocupación va a persistir pues a pesar de que se realicen varias exploraciones y que el paciente pues ya tenga algunas pruebas negativas. Se menciona que la duración debe ser igual o mayor a 6 meses y con menor frecuencia, pues se menciona que el sujeto no llega a darse cuenta la mayor parte del tiempo de que esta pues preocupación es injustificada. La ansiedad por enfermedad pues va a ser también un proceso muy intenso que puede suponer una limitación funcional en los pacientes, además de malestar emocional y algunas conductas disruptivas. También es habitual que en estos individuos necesiten o tengan esa necesidad de comprobar una y otra vez si en su cuerpo pues existen algunos datos de enfermedad, así como también se dedican a buscar información sobre las diversas patologías que les llegan a preocupar, sobre todo pues en Internet, ¿no? Actualmente. Se menciona que se da por igual en ambos sexos y que puede iniciarse en cualquier edad y la prevalencia en general pues es de 1 al 5%. Además, en 2/3 de los casos, pues también se puede ver asociado a algunos otros trastornos psiquiátricos como el trastorno depresivo, el trastorno de pánico, de ansiedad generalizada o algunos trastornos de la personalidad o también el obsesivo compulsivo. El que sigue, por favor. Bien, ahora por parte del trastorno facticio, este se trata de la falsificación intencional de signos y síntomas, ya sea físicos o psicológicos, o la inducción de una lesión hacia otro. Generalmente se da en personas cuyas vidas están dirigidas por ese deseo de obtener el papel de enfermo o el papel de cuidador de un enfermo. En el caso de este trastorno aplicado a otros, también se le denomina el síndrome de Munchausen by proxy, que es generalmente cuando el cuidador principal es quien fabrica la historia médica a base de signos y síntomas falsos, o incluso induce la enfermedad en la persona a la que cuida e intencionalmente la lleva a los servicios sanitarios. La que sigue, por favor. Y bueno, en las siguientes diapositivas le trajimos los criterios diagnósticos de los distintos trastornos por síntomas somáticos. Sin embargo, pues no los vamos a leer porque sería básicamente repetir lo que les hemos estado pues diciendo. Entonces se los dejamos en estos cuadritos que pues están un poco más simplificados y también que está como concentrada la información necesaria en cuanto a los criterios diagnósticos. La que sigue, por favor. La que sigue y la que sigue. La que sigue, por favor. Bien. Ahora, para finalizar las generalidades, pues el tratamiento es muy importante saber que lo principal es establecer una alianza terapéutica a través de una escucha empática y el reconocimiento del malestar físico sin banalizar las quejas.
Hay que recordar el desarrollar una relación terapéutica de apoyo consciente y profesional que tenga como fin el poder liberar al paciente de la tensión y evitar estas visitas y pruebas innecesarias al consultorio. Se debe de establecer un calendario de visitas periódicas y regulares, lo suficientemente frecuentes para responder a sus necesidades, pero adelantándonos a las quejas y evitando su tendencia natural a que estos pacientes continúen en esta demanda continua de atención médica. Siempre se debe de mantener una actitud profesional, no hay que personalizar la situación ni tampoco sentir que lo que hacemos por el paciente no está atendiendo a todas sus demandas. Se debe de informar siempre a estos pacientes de todos los procedimientos con la máxima claridad posible, ayudándolo a reconocer la posibilidad de que exista una relación entre las situaciones de su tensión emocional y la presencia de estos síntomas físicos. Por ello es que el objetivo es fomentar esta confianza a la vez que vamos explicando la situación del paciente de forma cuidadosa y constructiva. Es decir, podemos empezar explicando o analizando las posibles causas médicas orgánicas y ampliando los diversos diagnósticos diferenciales, así como sus explicaciones, hasta incluir estas posibilidades psiquiátricas. El tratamiento debe de ir enfocado al alivio de los síntomas y a la rehabilitación de las funciones perdidas. Y se va a tratar de ofrecer al paciente justamente este alivio para sus síntomas que son concretos. Ahora bien, un problema que suele presentarse en pacientes mayores principalmente es que rechacen el tratamiento psiquiátrico porque creen que esto es como si negáramos o hiciéramos menos su sufrimiento físico. En estos casos, pues el trabajo en equipo va a ser la base con la que vamos a partir, es decir, un internista, un geriatra e incluso un psiquiatra, porque nos va a permitir este diagnóstico diferencial adecuado y una adecuada coordinación entre tratamientos médicos y psiquiátricos que contribuya también a vencer la resistencia hacia el tratamiento psiquiátrico de los pacientes. Por parte de la farmacoterapia, este también es un elemento fundamental del tratamiento, principalmente de síntomas comórbidos. Los antidepresivos o anticonvulsionantes pues han mostrado que hay cierta eficacia en el tratamiento de la somatización y del trastorno del dolor y por parte de los antidepresivos se ha demostrado que hay eficacia principalmente en aquellos con datos de hipocondria. La psicoterapia cognitivo-conductual también es eficaz en el tratamiento de síntomas somatomorfos y sus intervenciones se centran en identificar aquellos patrones de pensamiento que están distorsionados o aquellos elementos que desencadenen su ansiedad que lleven a presentar estos síntomas a nivel somático. Ahora, si no se establece una relación terapéutica adecuada, el paciente va a tener como expectativa que tarde o temprano va a abandonar y a buscar otra opinión porque va a considerar que no es lo que él tiene o que no se está atendiendo como él como debería. Por ello es que los médicos debemos de estar preparados para que en estos pacientes pues el trayecto terapéutico sea largo. Principalmente la base, como ya lo mencioné, es la buena relación terapéutica. Se deben mezclar en una proporción adecuada y en un uso razonable la farmacoterapia enfocada a estos síntomas específicos de ansiedad o depresión y también las características psiquiátricas de nuestro paciente. La que sigue, por favor. Antes de pasar al trastorno conversivo, es importante retomar algo que se mencionaba que pues entre las opciones, digamos, más razonables en cuanto a farmacoterapia, estaban los inhibidores de la recaptación de serotonina y también los inhibidores de perdón, esto en dosis bajas y también algunos tricíclicos. Se mencionaban esos fármacos que pueden ser pues una alternativa en cuanto a la farmacoterapia. Ahora sí, la que sigue, por favor. Vamos a comenzar con el trastorno conversivo. Y pues este implica una pérdida o un cambio en la función sensorial o también motora, que pues va a indicar como tal un trastorno físico, pero va a carecer de las pruebas para el diagnóstico de una enfermedad neurológica o médica conocida. Las características esenciales de este trastorno va a ser la presencia de síntomas que afecten la función motora voluntaria o también sensorial y que no pueden ser explicados por completo por los trastornos neurológicos o también orgánicos de otro tipo. Esto por los efectos directos de una sustancia o por una experiencia o conducta culturalmente que sea sancionable. Además, actualmente el DSM-5 pues va a eliminar el criterio
que estaba previamente establecido, en el que se debía identificar una asociación entre el inicio de los síntomas y los factores precipitantes psicológicamente significativos que puedan pues haber conducido a este trastorno. La que sigue, por favor. Bien, por parte de la epidemiología de este trastorno conversivo nos dice que pues, se suele producir entre el final de la infancia y el principio de la edad adulta. Y este suele ser raro tanto antes de los 10 años como después de los 35. Sin embargo, aunque sea raro, sí existen casos publicados que incluso inician después de los 90 años. Ahora, cuando se inicia a mediados o a final de la edad adulta, se menciona que existen muchas probabilidades de que haya un trastorno neurológico u orgánico subyacente. El inicio de este trastorno suele ser agudo, pero se caracteriza porque hay un aumento gradual de la sintomatología. Y el curso de los síntomas de conversión es generalmente breve, mostrando desde la mitad de casi todos los pacientes con este diagnóstico la desaparición de los síntomas al momento de que haya una alta hospitalaria por parte de psiquiatría. La que sigue, por favor. Bien, dentro de las manifestaciones clínicas se menciona que los síntomas individuales de conversión son generalmente autolimitados y no van a producir cambios o invalidez física. Ocasionalmente pueden llegar a aparecer algunas secuelas físicas como atrofia, pero pues esto suele ser un poco raro. Los síntomas que con más frecuencia se suelen observar en estos pacientes son la parálisis, el mutismo, la ceguera y todos estos síntomas se pueden agrupar de diferentes maneras. Primero, pues tenemos a los síntomas motores, que pueden ir desde debilidad, parálisis, movimientos anormales, como tics, temblores rítmicos o movimientos coreiformes, así como también alteraciones de la marcha y posturas anormales de las extremidades. También vamos a encontrar algunos síntomas sensoriales en los que pues va a ser frecuente la parestesia y anestesias, sobre todo pues en las extremidades. Y la distribución de estas alteraciones no suele seguir las vías anatomofisiológicas que son habituales y pueden observarse también las típicas anestesias en guante o en calcetín. Además de que se pueden afectar los órganos de los sentidos, es decir, puede haber pacientes que presenten sordera, ceguera o visión en túnel. Por otro lado, vamos a tener a los síntomas convulsivos. Aquí se mencionan a las pseudoconvulsiones, que son otro de los síntomas pues de este trastorno y que es muchas veces complicado distinguirlas de una convulsión epiléptica. Se menciona que algunos de los datos que pues, nos pueden indicar que se trata de una pseudoconvulsión va a ser la ausencia de la mordedura de la lengua, incontinencia urinaria o lesiones tras la caída, aunque pues pueden aún así darse. Y dentro de otros síntomas que se mencionan, pues se incluye la disfonía o la afonía, también la disartria, la sensación de nudo en la garganta y la diplopia. Además, los síntomas conversivos pues van a ser involuntarios y generalmente pues van a ser mantenidos, pero el paciente puede modular esta gravedad. Por ejemplo, pues un paciente con un trastorno funcional de la marcha o debilidad de un brazo, pues puede concentrarse y ser capaz de mostrar un control respecto a esto. La que sigue, por favor. Y en esta diapo igual les pusimos todos los síntomas de los que les acabo de hablar, los distintos grupos de síntomas, los motores, sensoriales, convulsivos y los que se consideran como otros síntomas. La que sigue, por favor. Ahora, por parte del diagnóstico, debido a que los síntomas de conversión sugieren una enfermedad orgánica, suelen ser observados por primera vez por médicos que no son psiquiatras. Probablemente sean los neurólogos los más consultados por los médicos de asistencia primaria a causa de estos síntomas, justamente porque se sugiere una enfermedad neurológica. Existen varias enfermedades neurológicas cuyos síntomas pueden no concordar de entrada con bases tanto neurofisiológicas y neuropatológicas, por lo cual pues podemos sugerir o pensar que son causados por la conversión. Sin embargo, también hay pacientes con enfermedades orgánicas incapacitantes que en ocasiones se expresan de modo que puede parecer exagerado. De ahí pues que sea un poco complicado su diagnóstico. Por ello, este se basa en el cuadro clínico general
recordando que el tener exploraciones y pruebas diagnósticas normales no son suficientes para hacer el diagnóstico. Son más específicas las exploraciones neurológicas incongruentes, es decir, obtener signos físicos que son a veces positivos o a veces negativos si lo evaluamos de manera diferente. Y también que haya la demostración ocasional de la función normal de la parte del cuerpo que supuestamente está incapacitada. Por ejemplo, durante una conversación podríamos observar a un paciente cruzar la pierna con la que supuestamente no la puede levantar o le duele, ¿no? Entonces, pues ahí podría ser un dato. También observar cuidadosamente a los ojos a un paciente con ceguera mientras se sostiene algo que llame la atención, llamemos un fajo de billetes o mientras se le hacen muecas, ya que un enfermo que finge es más probable que se oponga o que no coopere durante la exploración al ver estos objetos a un paciente que verdaderamente tiene ceguera porque no sabe qué hay a su alrededor. Por parte de los factores que apoyan a un diagnóstico de trastorno de conversión son los antecedentes de diversos síntomas somáticos similares que hayan iniciado en un momento estresante o después de un trauma psicológico y que haya la asociación de síntomas disociativos, es decir, despersonalización, desrealización, amnesia, etcétera. Ante una extensa revisión de casos publicados en individuos, menciona que aquellos que son diagnosticados con trastornos de conversión, sola o bueno, menos del 5% sí tienen una enfermedad médica o neurológica que explica su presentación inicial. El 95% sí concuerda con el diagnóstico. Ahora, por parte de las técnicas de imagen, aquí se menciona que como tal no hay un estudio o no se ha identificado un patrón con el que tengamos que realizar una técnica de imagen para identificar esta actividad cerebral funcional. Sí hay diversas anomalías o estudios que se han estado observando, como la reorganización dinámica de los circuitos neuronales que relacionan la voluntad, el movimiento, la percepción, también la interrupción de redes neuronales en el área encargada de la planificación motora o en las zonas frontoparietales, que son las zonas de autorreconocimiento y del correlato afectivo y de la autoestima, pero como tal no hay algo en específico que nos mencione que pasen a nivel que lo podamos observar en una técnica de imagen. La que sigue, por favor. Y bien, aquí les volvimos a poner los criterios diagnósticos de trastorno de conversión y pues aquí se menciona que se necesita uno o más síntomas de alteración de la función motora o sensitiva voluntaria. También que los hallazgos clínicos aporten pruebas de incompatibilidad entre el sistema y las afecciones neurológicas o médicas reconocidas, que el síntoma o deficiencia pues no se explique mejor por otro trastorno médico o mental y que el síntoma cause malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral o en algunas otras áreas importantes del funcionamiento. La que sigue, por favor. Y bueno, en este cuadrito se mencionaban las referencias como datos posibles que nos puedan orientar hacia un posible diagnóstico de este trastorno. Por ejemplo, que haya una historia de enfermedad actual inconsistente, que estos pacientes raramente se queden satisfechos con las explicaciones de los doctores o aliviados solamente por un corto periodo de tiempo, pero que frecuentemente sienten que no les están entendiendo o no les están tomando en consideración lo que sienten, que los tratamientos también indicados mencionen que no les están aliviando los síntomas y que atribuyan sensaciones físicas normales a diversas enfermedades. También que estén evitando constantemente actividad física, que tengan alta sensibilidad a los efectos secundarios de los medicamentos que previamente los médicos les explicaron que pudiesen llegar a aparecer, que acudan a múltiples profesionales en busca de nuevas opiniones y que incluso por parte de los médicos se sientan frustrados por no poder atender a estos pacientes. Y también se menciona que la mayoría de ellos se niegan a dar permiso para que se comente su caso con otros especialistas. La que sigue, por favor. Bien, como ya habíamos mencionado anteriormente en el tratamiento, pues esto es con terapia y pues ya habíamos mencionado todos estos factores que influyen para que pues sea una terapia adecuada con estos pacientes. En cuanto al pronóstico, pues vamos a tener factores tanto de buen pronóstico como de mal pronóstico. En los primeros, pues es que sea de inicio agudo, también que haya la presencia de algún factor estresante en el momento de inicio,
que haya un breve intervalo entre el inicio y el ingreso hospitalario y que el paciente presente un coeficiente intelectual elevado. Además, la presencia de ceguera, la afonía y la parálisis también se van a ver asociados con un pronóstico, digamos, relativamente bueno. Sin embargo, las convulsiones y el temblor ya se van a relacionar como factores de mal pronóstico. La que sigue, por favor. Y bueno, si nadie tiene alguna duda, pasaríamos al caso clínico. Bueno, creo que no hay dudas. La que sigue, por favor. Bien, entonces el caso clínico inicia con un paciente, varón de 9 años, que es referido por su pediatra para una evaluación por múltiples quejas somáticas, luego de haberse descartado patología orgánica de forma exhaustiva. La madre refirió que su hijo tenía dificultades para hablar, que había perdido peso, que se mareaba, que le dolía el abdomen y que estaba segura que tenía alguna enfermedad rara y que seguramente necesitaba algunas biopsias. Tenía prácticamente un libro con todos los informes de urgencias, hospitalizaciones y visitas a las consultas, tanto de pediatría, gastroenterología, neurología, urología y oncología. En todo momento se mostró enfadada por estar en psiquiatría porque, según ella, era una incompetencia por parte de los médicos para el dar el diagnóstico de su hijo, y recalcando que ya se encargaría de demandar a quien correspondiera por no haberle hospitalizado para estudiarlo a fondo, repitiendo constantemente que su hijo no estaba loco. La que sigue, por favor. Bien, el niño pues permaneció en todo momento callado, retraído, apático y respondiendo con monosílabos, solamente cuando la madre le preguntaba acerca de los síntomas que pues supuestamente tenía. Además, fue imposible evaluarlo por separado, ocasionando esto que las quejas de la madre que decía que ella pues no era un ignorante porque había trabajado como secretaria en un centro médico y sabía de lo que hablaba. Además, cuando se le preguntaba por el niño, decía que todo estaba en los informes. Dentro de los antecedentes, el paciente vivía con la madre de 35 años, el padre los visitaba cada 3 meses y tenía un hermano de 14 años que no tenía antecedentes de ingresos psiquiátricos ni tampoco contacto previo con psiquiatría ni psicología. Tanto la gestión como el desarrollo psicomotor fueron normales y a partir de los 6 años comenzó a tener continuas visitas a las salas de urgencias por sintomatología múltiple e inespecífica, como dolor abdominal, mareos, cefaleas, pérdida de conocimiento, entre otros. Y casi siempre pues se le daba el alta luego de que el examen físico y las pruebas analíticas pues fueran normales. La que sigue, por favor. Bueno, tuvo dos ingresos a los 7 y a los 8 años por una supuesta hematuria y pérdida de conocimiento respectivamente. El primer ingreso, tanto el examen físico, analíticas y la evolución fueron normales, no volviendo a presentar la supuesta hematuria. Se describió a la madre como una problemática, exigiendo la realización de más pruebas antes del alta. Al final le hicieron una urografía y una citoscopía que resultaron negativas. El segundo ingreso, igual por pérdida de conocimiento, tuvo el mismo patrón, con exámenes, analíticas, citoscopía, resonancia normales. Luego de revisar los informes, se les hizo salir para poder contactar a la pediatra. La que sigue, por favor. Bien, en cuanto a la consulta con la pediatra, pues ella refirió que la madre acudía muchas veces a la consulta con su hijo por sintomatología inespecífica, que no cuadraba con ningún diagnóstico. Además, reclamaba de que se le hicieran analíticas o pruebas invasivas a su hijo y cuando no se accedía o se le decía que eran normales, se enfadaba reclamando que pues se le debía derivar a un especialista. Nunca dejaba que se le evaluara solo a su hijo y dominaba algunos términos médicos. Durante los ingresos, pues inicialmente se mostraba muy colaboradora con los médicos, quedándose todo el día en el hospital e incluso pues ofreciéndose a cuidar a otros enfermos. Pero su actitud cambiaba cuando se le decía que todo estaba normal o que se le daba el alta a su hijo. La madre tenía historia de múltiples quejas somáticas y visitas a las salas de urgencias que remitieron luego del nacimiento de su hijo menor y siempre se había negado a ir al psiquiatra. Nuevamente se hizo pasar
a la madre, quien manifestó que ya se tenía que ir porque no tenía el apoyo de nadie, que su marido nunca había cuidado de su hijo y que seguro él ahora necesitaba una tomografía. Se intentó preguntarle más por la historia de su hijo, pero repetía que todo estaba en los informes. Y cuando se le preguntó si se podía evaluar solo, se enfadó y pues salió. Además, se le insistió de que pues era necesario que volviera a acudir, sin embargo, pues nunca regresó. La que sigue, por favor. Y bien, ahora sí vamos a pasar con las preguntas sobre el caso clínico. Entonces, con los datos escritos en el caso clínico, ¿qué trastorno pensaría que tiene la mamá del niño? Pueden escribirlo en el chat o igual abrir sus micrófonos. Bien, ¿le puedes dar una, por favor? Y bien, como mencionan, pues es el trastorno facticio a otros. Entonces, la justificación justo de esta pregunta viene con la siguiente. Este trastorno se va a caracterizar por, inciso A, la falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos o inducción de lesión, enfermedad en otro o asociada a un engaño identificado. O bueno, ya están poniendo toda la respuesta. ¿Le puedes dar una, por favor? Y justamente es la A. Entonces, pues la madre presentaba un trastorno facticio a otros que se caracteriza por la falsificación de signos o síntomas físicos o psicológicos o la inducción de lesiones o enfermedades en otras personas. Y esto pues asociado a un engaño identificado. La que sigue, por favor. Bien, de acuerdo a lo mencionado en este caso, ¿este sí sería un cuadro indicativo de un síndrome de Munchausen o no? O las opciones. Igual, pueden contestar en el chat o abrir su micrófono. ¿Le puedes dar una más, por favor? Y sí, justamente como lo comentan, es la A, porque sí es como tal un caso típico de un síndrome de Munchausen, porque se caracteriza que el cuidador es el principal en fabricar la historia clínica a base de signos y síntomas falsos. Y de las siguientes, la siguiente pregunta, ¿cuál no es una característica del trastorno facticio a otros? La A, la B, la C o la D. Igual le puedes dar una más, por favor. Y sí, justamente, el diagnóstico simple, bueno, el error sería que se aplica a la víctima y no al autor, cuando lo correcto es al revés. El problema es al autor o al cuidador quien está fabricando estos signos y síntomas. La que sigue, por favor. Y pues esas serían nuestras referencias y por nuestra parte sería todo, doctor. Muy bien, buenas noches. Eh, ¿Qué tema nos hace falta, doctores? Bueno, ¿hay alguien ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha, doctor. Doctor. Sí, doctor. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Algún comentario? ¿Sus compañeros? Doctor, en su experiencia, ¿qué se hace para manejar a estos pacientes que falsifican los datos? Tiene que ser clínico, por eso necesitas necesitas someter al paciente a psicoterapia también. Necesitas darle un seguimiento importante y detectar cuando un paciente está fingiendo o todo esto, ¿no? Cuando está simulando. Entonces, sí, es complejo, ¿no? Necesitas un tratamiento multidisciplinario. La que sabe más de esto es la doctora Cuetero. Entonces, quien esté interesado en la psiquiatría,
pueden acercarse a ella para complementar, ¿no?, los temas que tengan, de los cuales sea su interés. ¿Qué más? Pues creo que nada más, doctor. Igual ya chequé y creo que ya no nos hace falta ninguna clase con usted. Con usted. ¿Ya acabamos el curso con esta clase? Sí, creo que sí, doctor. Sí, doctor. Ya este mes terminan, ¿no? El semestre. Sí. Muy bien, doctores, pues les deseo mucho éxito. Estudien bien, preparen su especialidad, ¿no? Les recomiendo que tomen un curso para que los guíe, ¿no? Es un curso como una guía para que vayan viendo los temas que se preguntan en ese examen y se enfoquen a estudiar y absorber todo lo que puedan para que mejoren sus posibilidades de entrar a hacer su especialidad. Yo por mi parte, cualquier duda que en lo que les pueda servir, ya saben que tienen las puertas abiertas. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Cuídense mucho, doctores. Buenas noches. Hasta luego, Igualmente, doctor. doctor. Igualmente, Hasta luego, gracias. que esté bien.